Pues voy a compartirles un saludo por parte de nuestro director, el ingeniero Darío Benítez. Tiene a bien que realicemos estas pláticas pues para mantener a la población informada con personas profesionales en los temas que nos comparten y sobre todo que son de instituciones también muy serias y que su trayectoria y su prestigio pues les da mucha certidumbre, ¿verdad?, a la información que nos comparten. Hoy tenemos la compañía de la doctora Gabriela Muñoz Méndez. Ella es investigadora en cambio climático, energía y calidad del aire y directora del Departamento de Estudios Urbanos y Medio Ambiente del Colegio de la Frontera Norte. Es ingeniero químico con una maestría en ciencias nucleares y doctorado en ciencias ambientales por Imperial College London. Ha publicado artículos en revistas tales como Environment, Science and Technology, Journal of the Cleaner Production and Journal of Borderlands Studies. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Muchas gracias, doctora, por estar aquí con nosotros. Nos va a hablar de un tema muy interesante del medio ambiente y la cuestión de que estamos ahora en cuarentena, cuál es la relación, ¿verdad?, de todo esto y cómo está afectando al medio ambiente. Doctora, le cedo la voz. Muchas gracias nuevamente y bienvenida. No, pues muchísimas gracias a usted por la invitación, Jesús. Muchas gracias por el interés. Saludos de este aislamiento social, que no cuarentena. Que no. Me gustaría decirles que hoy les voy a presentar algo que estuve viendo. Creo que va a ser difícil que pueda hacerlo. Bueno, con el COVID-19, yo creo que nos estamos enfrentando a una pandemia de la cual no teníamos mucha idea de cómo enfrentarla. ¿A qué me refiero con esto y por qué lo digo en este tono? Lo digo en este tono porque resulta que en este siglo hemos tenido, en estos años, en esta década hemos tenido frecuentes incidencias de pandemias. Se han presentado virus que han provocado pandemias a nivel global. Es más, ya se había advertido fuera de teorías de la conspiración o este tipo de cosas, ¿no? Predicciones. No, ya hay estudios muy serios en donde advertían que nuestra urbanización acelerada iba a estar provocando algunos cambios, iba a estar liberando en el momento que estábamos invadiendo ecosistemas que no comprendíamos, que no habíamos detectado, que no habíamos caracterizado, que íbamos a estar enfrentándonos a este tipo de virus, de bacterias, de enfermedades que era muy probable que nos iban a estar provocando algunos cambios más exacerbados de los que ya conocíamos. Bueno, ¿y eso qué? Pues eso es lo que nos pasó aquí. Si inmediatamente empezó en enero, que se empezó a saber por estos lares de esta pandemia, me di a la tarea de estar buscando, ¿no? Y es increíble los casos de revistas científicas con estudios de los que hablan, de que si no estábamos cuidando lo que anteriormente dije, de la acelerada urbanización, el estar invadiendo algunos ecosistemas, que íbamos a estarnos encontrando con virus de los que no íbamos a comprender cómo enfrentar, ¿no? Hay un paper en lo que es Nature, donde dice claramente, es de 2005,
los mercados húmedos de Wuhan, hablaba de otros sitios en China, en Tailandia, en Bali, posiblemente pueden ser fuentes de este tipo de virus. Lo dice claramente, ¿no? Que no hayamos prestado demasiada atención al respecto, bueno, pues sí, nos habla bastante mal de nosotros, ¿no? Entonces, una de las cosas que empiezan a llamarme la atención es cómo se vuelve global esta pandemia. ¿Cuáles son las condiciones? Si ya habían las alertas, si ya habían estudios que indicaban la presencia, o sea, como no íbamos a saber cómo se iba a estar potenciando ni dando el contagio, ¿qué es lo que iba a estar haciendo este contexto? A un tiempo después empecé a ver algo muy interesante y con lo que yo generalmente trato, que son calidad del aire, cambio climático. Me llamó muchísimo la atención que empiezan a ver muchas indicaciones de interacciones que se estaban potenciando con la pandemia. Uno específicamente llamó la atención, ¿no? Que fue la calidad del aire. Hay un estudio que se da en febrero de 2020 por la Universidad de Harvard, en donde hablan que hacen un estudio de las estadísticas de calidad del aire en 3,000 condados de los 3,080 que hay en Estados Unidos, casi el 90%, entre datos que tenían de la calidad del aire y ven la incidencia y mortalidad por COVID-19 y encuentran una asociación altísima. 1 microgramo por metro cúbico de aire de PM2.5, y ahorita les voy a explicar a quien no lo tenga muy claro, lo que es el PM2.5, estaba asociado con un incremento del 15% de mortalidad. Entonces, eso es altísimo. Y aquí hago un paréntesis a lo que se refiere este parámetro de calidad atmosférica. Paréntesis empieza, la calidad del aire no solía ser algo por lo que la gente se preocupara, realmente no que no estuviera sucediendo, pero no había la conexión. Si empezamos a hablar de posiblemente para el siglo pasado, el siglo XX, por ahí de los 70, es donde realmente se empiezan a hacer asociaciones entre la calidad del aire y el impacto en la salud pública. Y se da de la manera más tremenda. No sé si ustedes han oído hablar de algo que se llama The Great Smoke de Londres, en 1956 más o menos. Hay un antecedente, el smog de Donora, Pensilvania. ¿Han oído hablar de alguno de estos eventos? ¿No? Bueno, el de Donora, rápidamente, se trata de una ciudad donde había mucha actividad industrial. Las compañías estaban soltando, eran metalúrgicas, estaban soltando los gases a través de chimeneas, se va al espacio, se dispersan, esta era la idea, ¿no? Hasta que hay un cambio atmosférico en donde encierra el humo. Esto se da frecuentemente, ¿no? Aquí en la zona tenemos efectos meteorológicos, ¿no? De repente hay mucha niebla, de repente están los vientos de Santana, y bueno, hubo un tapón atmosférico en donde por diferencia de presiones todos los humos se quedaron encerrados en la ciudad. Y lo que provocaron es que pues no se dispersaran y estuvieran en contacto con las personas. Se estima que murieron, no se sabe cuántas, porque inmediatamente, y esto es cierto, está documentado, la industria dijo, no pasó nada, las personas que estaban encargadas de la salud no relacionaban. El caso es que se estima que murieron cerca de 1,000, 2,000 personas, ¿no? No se sabe, pero este es un evento que da pie en Estados Unidos para que años después, estamos hablando de 1970,
empiece a darse legislación sobre la calidad del aire. The Clean Air Act es de 1970. Otro evento que fue tremendo fue el de Great Smog de Londres. De hecho, este evento es el que a mí me lleva a estudiar en Inglaterra, porque lo que sucedió en Londres es que había a lo largo del Támesis, una ciudad plana, cerca del mar, toda la producción de electricidad se daba mediante industrias de carbón, las carboeléctricas. Y ahí estaban felizmente tirando hollín, pero como el viento estaba soplando de oeste a la salida del mar, al este, se había dado incluso una interesantísima inequidad social en cómo se estaban poniendo los poblados. Ahorita esto, claro, ya no pasa, pero fue muy importante durante años en lo que estaba haciéndose esa actividad industrial. El lugar donde iban los residuos, donde iba la contaminación atmosférica, era el este de Londres. Whitechapel era el lugar de los prostíbulos, donde salía Jack the Ripper, ¿no? Los lugares pobres, esos además eran los más contaminados. Pero regresemos a 1956. The Great Smog, otra vez hay un cambio atmosférico y las chimeneas que estaban tirando hollín no pueden dispersar. Otra vez se hace un tapón en la ciudad, una inversión térmica, y se queda esa nube llena de hollín, baja sobre la ciudad durante 3 semanas. Se estima que intoxicó a cerca de 6,000 personas y que mató como a unas 2,000 en todo el lugar. Esta vez no estaba tirándose hacia el este, sino que bajó en toda la ciudad. Y esto también provocó que empezasen a adoptarse, al menos en Europa, legislación sobre calidad del aire. ¿Qué es lo que persigue la legislación sobre calidad del aire? Que pues estar estableciendo límites máximos permisibles de concentraciones de algunos contaminantes. Se le denominan contaminantes criterio, son 6. Era plomo, ozono bajo, no el ozono de la capa de ozono bajo, que se crea como contaminante secundario por otros 2, como es óxido de nitrógeno, que es el otro, dióxido de azufre, y en aquel tiempo era polvo, ¿no? En los 70s. Como partículas suspendidas. Y ahí es donde estamos hablando del PM2.5. El PM2.5, no sé si ustedes, y me gusta, tal vez me han oído hablar, si es que me han oído hablar de este contaminante en específico. He mencionado que tienen una relación con la salud pública. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, y monóxido de carbono? ¿Qué es lo que pasa con el monóxido de carbono? Una exposición prolongada puede llevarnos a una intoxicación, incluso a la muerte. Las personas que se suicidan en su carro con el escape es envenenamiento por monóxido de carbono. ¿Cuál es el problema que tienen el dióxido de azufre? El dióxido de azufre entra en contacto con la humedad del ambiente que hay, incluso aunque esté seco, a nuestro entender, y crea gotitas de algo muy parecido, es uno de los componentes del ácido sulfúrico. Puede hacer quemar la piel, qué sé yo, ¿no? El ozono, a una exposición a ozono bajo prolongada, está asociada a cáncer de piel. Las partículas generalmente están asociadas con impacto en los pulmones, ¿no? Entonces, lo que tenemos en general es calidad del aire y afectaciones respiratorias y cardiovasculares. ¿Ok? ¿Y por qué esos 6? No porque sean los únicos ni sean los más peligrosos, pero en aquel tiempo, por la actividad industrial, eran los más abundantes. Entonces, pues empezó a determinarse cantidades con
máximas permisibles, límites máximos permisibles, cuya exposición a una persona lo iban a conducir a una afectación crónica o a una afectación aguda. ¿Sí? Aguda generalmente se dieron en corto tiempo. El polvo no debe estar mayor de cierta cantidad por 24 horas o por un año, no debe ser mayor de cierta cantidad. Y se empiezan a generar legislaciones, sobre todo de salud y medio ambiente, donde establecen límites máximos permisibles para cada uno de estos contaminantes criterios. Vamos específicamente al polvo. Ese polvo, seguramente todos nosotros, no sé, pasamos por un lugar donde hay construcción, cuando están los vientos de Santana, y uno se sopla la nariz en la noche después de la exposición. Y pues las mucosas, los pelillos de la nariz hacen un excelente trabajo porque captan todo ese polvo, o que no, cuando uno va y se limpia la nariz, ¿no? Bueno, eso, el polvo como lo conocemos, o material particulado que está suspendido en el aire, va a permanecer suspendido de cierto tamaño. Nosotros en medio ambiente, para poder modelarlo de cómo se mueve, la toxicidad y demás, consideramos que son esferas perfectas, cosa que no es cierto, pero bueno, vamos. Y entonces, ahí viene el término PM, que es particulate matter o material particulado, que le vamos a dar un cierto diámetro aerodinámico. Decimos, pues esta esferita es de 10 micrones o micras o de 2.5, por eso PM10 o PM2.5. ¿Y qué tiene que ver el diámetro? Bueno, yo les hablaba de que la calidad de que el polvo se queda en nuestro esófago, se queda en la nariz. Bueno, esas partículas son tan chiquitas que no se quedan, no son captadas, sino que bajan hasta los pulmones, los atraviesan, llegan a los alveolos y empiezan a tapizar los alveolos. Eso lo pueden hacer hasta las PM210. Un micrón, a ver, para que tengan una idea, un cabello humano está más o menos entre 70 a 100 micrones, ¿no? Uno lo puede ver. Entonces, esto es 70, 100 veces menos, una partícula de ese tamaño, ¿no? No la vamos a ver, pero estas van a entrar a nuestros pulmones y las PM10 van a hasta tapizar los alveolos. ¿Y qué es lo que pasa si tapizan los alveolos? Bueno, no es solamente la partícula, sino la reactividad de la partícula. ¿Qué es lo que tiene? ¿Cuál es la formación química que tiene? ¿No? La composición química que tiene. Entonces, no sé si han oído hablar de que los mineros sufren de silicosis. Son partículas de sílice, de un material donde están expuestos por un ambiente contenido, como es una mina, por debajo del suelo, en donde están respirando eso, están expuestos por largos periodos de tiempo, respiran esas partículas respirables, PM10, que tapizan los alveolos y empiezan a reaccionar dentro de nuestros alveolos y hacen una cristalización. Esto empieza a reducir la capacidad pulmonar y generalmente pues por eso es que muere, porque se ha cristalizado el pulmón y han perdido capacidad pulmonar. Bueno, esas son las PM10. Las PM2.5 son más malas, porque no solamente llegan al alveolo, sino que lo atraviesan y pueden integrarse a torrente sanguíneo. ¿Ok? Ajá, sí. Entonces es difícil, por eso es que es importante tener en cuenta la calidad del aire. Tienen otros efectos en las plantas, en los animales, en las construcciones, pero vamos a abocarnos a la salud pública. Por eso es que se mide la calidad del aire. Queremos saber al qué estamos expuestos, ¿no? Y que la calidad del aire ambiente, que es como se le llama, la que hay afuera, pero también hay otra calidad del aire interior, que a los que estamos expuestos en un lugar contenido como nuestra casa, por los materiales, sobre todo de las que están construidas las casas, en lugares donde la gente cocina
con leña o carbón o está quemando queroseno, pues son todas esas partículas, son gases a los que está expuesto internamente y externamente, ¿no? Entonces, por eso es importante la calidad del aire. Que la Organización Mundial de la Salud estima que hay cerca de 30 millones de muertes prematuras por exposición a mala calidad del aire, tanto interna como externa, ¿no? Bueno, pues, y esto es un problema que tenemos en ciudades. Vamos a tener partículas. Una cosa muy importante. Yo hablaba del polvo, de las partículas suspendidas en el aire. Generalmente, pues, ¿cómo es que, de qué origen tienen? Bueno, pues pueden ser de calles no pavimentadas, puede ser de basura, puede ser de muchos lados. Pero las más pequeñas, esas sí están asociadas a fuentes antropogénicas. Por ejemplo, las 2.5 son las que van a generarse muy probablemente de escapes en los carros. Entonces, ahí tenemos ya una fuente muy bien diferenciada. No el polvo, no ese se queda en la nariz, sino estamos hablando de procesos industriales y de transporte, ¿no? Mal afinado. Y ahí estamos felices respirando toda esta calidad del aire que a veces no tenemos ni idea de lo que es, ¿no? Bueno, ya tenemos un problema en las ciudades. Ahora vamos a volver, después de esta larguísima cápsula, a el COVID-19. Pues resulta que esta gente en Harvard encuentra una asociación entre la calidad del aire, sobre todo PM2.5, material particulado cuyo diámetro aerodinámico es de 2.5 micrones, y mortalidad. Yo les hablaba de que hay límites máximos permisibles establecidos por la ley. En México, el PM2.5 es de 45 microgramos por metro cúbico para una exposición de 24 horas y de hasta 12 en todo un año para las poblaciones vulnerables. ¿Cuáles son las poblaciones vulnerables? Generalmente para calidad del aire, típicamente se considera que son las personas mayores, las personas que han tenido afectaciones pulmonares, respiratorias, cardiovasculares anteriores y los niños menores de 5 años. Esas son nuestras poblaciones vulnerables en calidad del aire. No que las otras personas no lo sean, ¿no? Bueno, entonces, fíjense, sean pacientes conmigo porque es bien interesante. Entonces lo que tenemos es una calidad del aire en una ciudad con tráfico, con actividad industrial, con todo lo que usted quiera, y de repente encuentran asociaciones entre la calidad del aire y la mortalidad por el COVID-19. Si lo pensamos bien, no es sorprendente, porque la calidad del aire pues está afectando nuestra condición respiratoria, nuestro sistema respiratorio. Y este virus lo que hace es estar incidiendo en la capacidad respiratoria. Y entonces ahí empieza, para mí al menos empezó pues una preocupación realmente de esas que no lo dejan dormir a uno, ¿no? Porque decimos, bueno, la primera pregunta que creo que se le puede ocurrir a alguien, oiga, ¿y cómo es la calidad del aire en mi ciudad? Y pues en la zona fronteriza temo decirles que no es muy buena. No sé si han oído hablar de los acuerdos de la paz. Los acuerdos de la paz, brevemente, perdón Jesús, o lo explica usted. Los acuerdos de la paz se dan, es un programa nacional, binacional sobre medio ambiente que se firma en la ciudad de La Paz, Baja California Sur, en 1988, y se da como una respuesta a todos los programas, por ejemplo, el programa Bracero, el programa de Sunset Link, en el que había traído a gente a la frontera de ambos lados, pero principalmente de México. Mucha gente se vino para trabajar en las maquilas, intentando cruzar a los Estados Unidos, y
creo que todos, ¿no? Yo también soy inmigrante en esta ciudad, he llegado, yo no nací aquí, muchos no nacimos aquí, llegamos para buscar trabajo, por la familia venía buscando trabajo, y entonces lo que pasa es que hay una urbanización acelerada en la cual no hay los servicios adecuados, todavía no existen. Entonces, pues no hay suficiente agua, la calidad del aire empieza a sufrir, hay un montón de residuos, hay emergencias ambientales. Entonces, este programa era lo que intentaba hacer, que de manera binacional se atacaran esos problemas. Son 6 metas, incluyen calidad del aire, agua, residuos, lo que ya he mencionado anteriormente. Bueno, ha habido 4 programas bajo estos. Hasta el 2007 se habían puesto una red de monitoreo atmosférico que estaba a cargo del Environmental Protection Agency de los Estados Unidos. En el 2007 lo regresa a México y dicen, ya es suficiente, ustedes se van a hacer cargo de sus monitoreos de calidad del aire. Y desde entonces, bueno, se han sufrido, algunos no están operando. En Baja California existen como unos 13, la última vez que vi, monitores de calidad del aire. 6 están en Mexicali, 5 estaban en Tijuana, 1 en Ensenada, 1 en Rosarito, hasta donde sabía. Me parece que Tecate no tiene. Sí. Entonces, ¿y por qué? Bueno, aquí hay una buena razón para empezar a preocuparse. Debemos saber qué es lo que estamos respirando, ¿no? Porque mucha gente dice, ay, pero es que estamos aquí en la montaña y aquí. No, no, no. No, no, no. Recuerden que son tan pequeñitas esas partículas que no las vamos a poder ver. Ni las vamos a poder oler, pero sí van a hacer un impacto. Pero bueno, volviendo. Entonces, ¿cómo andamos de calidad del aire? Hasta 2007 que se hacía el monitoreo continuo, las cuencas atmosféricas, que es como un cuerpo de agua, pero en la atmósfera, binacionales Tijuana, San Diego y Mexicali y Caléxico, se habían violado las concentraciones establecidas por la legislación en calidad del aire varias veces. Tijuana en ozono, Mexicali en PM10. Tuvieron el mayor número de todos alrededor de la frontera de calidad del aire, no muy bueno. Bueno, entonces, fíjense, ya tenemos el caldo de cultivo perfecto. Ahí tenemos una calidad del aire que no es muy buena, viene el bicho, ¿qué es lo que podríamos esperar? Pero ¿se acuerdan que yo hablaba de la calidad del aire interno? Entonces me pregunto, ¿y cómo es la casa? ¿Cómo son las casas en las que vivimos? Bueno, pues resulta que 32% de las casas, de acuerdo en Baja California, están reportando hacinamiento. Es decir, están todos juntos, no hay suficiente espacio. Pero, y aquí es donde empieza a hacerse complicada. O sea, no es solo que vayamos a respirar, porque ustedes me podrán decir, bueno, pues yo no todo el tiempo estoy afuera, o bien estoy en mi casa. ¿Ok? ¿Cuánto tiempo estás en tu casa? ¿Y cuál es la calidad del aire dentro de tu casa? Si hay hacinamiento, es muy probable que no sea muy bueno. Bueno, pero cuando me voy a trabajar, bueno, ¿a qué? Y aquí llegamos a otros problemas. De traslado, ¿cuánto tiempo vas a pasar en un lugar que también esté hacinado, como es el transporte? Más lo que camines, además que vas a estar expuesto al aire ambiente, más llegas a tu trabajo y ahí, yo no sé qué trabajo sea, pero de que es muy probable que también haya hacinamiento. Entonces, lo que no les he estado pudiendo, les estoy contando y no les estoy pudiendo mostrar, es que tome en cuenta todas esas elementos, cómo se iban adicionando. Tiempo y hacinamiento en residencia,
en transporte, en trabajo y exposición a calidad del aire. ¿Y quién está realmente sufriendo con esto, no? Porque encima son problemas que tienen todas las, o muchas urbes del mundo, que es lejanía del sitio de trabajo, transporte que no es adecuado, espacio público donde no tenemos un parque, donde no hay pavimentación, falta de infraestructura urbana, donde no siempre hay agua, donde no están pavimentadas las calles. Entonces empezamos a tener una alta exposición. De los cálculos que hice, que son muy aproximados a este punto, me encontré que la exposición era especialmente alta en este confinamiento a muchos grupos formales e informales de la población económicamente activa. Y entonces, es por eso que los mayores contagios, y estoy comprobando la hipótesis, todo esto es una cosa que estoy haciendo, que se están presentando, si están viendo, yo estoy siguiendo los reportes que se dan de COVID-19 por el gobierno, que da Pérez Rico, ¿no? En las mañanas, junto con Jaime Bonilla. Y si prestan atención, el mayor grupo de contagios se está dando en la población económicamente activa, desde los 25 hasta que eran 54, y el grupo más afectado es de 45 a 49. Si se dan cuenta, están hasta arriba. ¿Por qué? Porque todos estos hacinamientos y toda esta exposición a diferentes calidades del aire, más problemas que tenemos, más falta de servicios de agua, más, ahora si nos ponemos a ver más allá de lo físico o lo urbano y pensamos en lo que sí se reconoce bastante claramente en esta pandemia, que es las condiciones de salud prevalentes que tenemos, como obesidad o enfermedades como la diabetes o demás, pues están haciendo mucho más grande esa exposición. Espero yo que no vaya a terminar en una incidencia de mortalidad, que afortunadamente no parece no ir por allá. Una cosa que sí es preocupante, y ya con esto voy terminando porque me habían dicho media hora, disculpen, me estoy pasando, es que una incidencia incluso si es asintomática de contagio, aunque no lleve a la mortalidad, sí lleva a una disminución de la capacidad respiratoria hasta en 30%. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que va a pasar sobre estas personas jóvenes en plena edad productiva que están siendo infectados incluso asintomáticamente? Son muchas cosas que esta pandemia de repente reveló, que ya estaban ahí, que no es que no las hayamos visto, como la falta de infraestructura, la inequidad socioambiental, el hacinamiento, todas estas cosas ya estaban ahí, pero parece ser que se están potenciando o que más claramente las vemos como se potencian bajo este contexto de COVID-19 y que sería bueno que empezáramos realmente a atenderlas. Pero en fin, estoy abierta a preguntas. Muchísimas gracias por su atención y disculpen que no les mostré todos los conteos porque los hice para varios grupos, trabajadores en maquila, trabajadores informales, trabajadores, algunos grupos migrantes, grupos en situación de calle, ¿no? Sí, abre su micrófono. Sí, claro. Muchas gracias, doctora. Es muy interesante lo que nos está exponiendo. Creo que honestamente yo no había reflexionado sobre este tema y pues tiene mucha congruencia, ¿no? Porque es un virus que afecta nuestras vías respiratorias y pues tiene una relación directa con la calidad
con la calidad del aire, ¿verdad? Entonces, yo quería preguntarle, entonces, si tenemos mala calidad del aire dentro de nuestro hogar, porque estamos mucho tiempo también dentro de la casa, y luego salimos y también está la contaminación del aire, del medio ambiente, y luego llegamos a nuestro lugar de trabajo y también puede haber, ¿no? Estamos mucho tiempo expuestos a una mala calidad del aire. Entonces, ¿qué podemos hacer como para tener estas dosis de aire limpio o qué es lo que podemos hacer para mejorarlo? Bueno, mire, son respuestas a diversas escalas. Yo creo que sin duda tener espacios públicos adecuados, parques, el tener mi casa con, si es posible, con algún tipo de vegetación, si es posible tener más espacio, no necesariamente, o sea, el hacinamiento no solamente es una casa que sea pequeña, sino también que está llena de cosas y los hábitos que tenemos, ¿no? Creo que eso es importante a nivel individual. A nivel de cuenca atmosférica, eso sí le corresponde a acciones, a estrategias, no solamente del gobierno, sino de las personas, el uso del automóvil, buenas prácticas industriales. Son varios actores los que están allí. Una, una de las cosas que a mí me interesa mucho es el monitoreo atmosférico, pero que no solamente se haga a través del gobierno. El gobierno va a poner sitios fijos porque tienen que cuidarlos, las estaciones de monitoreo atmosférico. En el mundo hay algo que se llama ciencia ciudadana, en el cual la misma población dice, a ver, ¿a qué aire estoy expuesto? Y de repente hay gente que está tomando monitores que cada vez son menores y de más bajo costo. Y hay asociaciones que de repente, pues en la bicicleta se suben y van en los carros, todos cooperan y estamos cubriendo más tiempo y viendo realmente a lo que estamos expuestos y empezar a tener ese diálogo. Yo confío que por ahí tienen que ir las cosas y que tengamos mayor intervención pues en la salud, ¿no? Muchas veces cuando doy clases de contaminación atmosférica a mis estudiantes les hago hacer un ejercicio. Les digo, a ver, esta es la cantidad, y les doy una cantidad real de lo que se está tirando de partículas, ¿no? Suspendidas al aire. Vamos a suponer que estos, como ya ha sucedido en el mundo, no se dispersan en la atmósfera, sino por alguna extraña razón hacen un cubo. Y les doy una cantidad de qué tamaño sería ese cubo. Y ese cubo, para una emisión que se hacía hace 10 años en Estados Unidos, en Indiana o en Puebla, vamos a suponer, podría alcanzar el tamaño de un cubo que era del tamaño de la torre latinoamericana. Y una de las aristas tendría ese tamaño. Entonces, es importante que no que vivamos totalmente atormentados, pero sí tomar mayor responsabilidad de lo que está alrededor. Yo sé que son muchísimas cosas, muchísimas preocupaciones, que si los hijos, que si la clase, que si llego tarde al trabajo, que si, pero a veces es eso la vida, el estar corriendo de un lugar a otro ¿qué decía un filósofo coreano? La vida no puede ser que 5 días a la semana voy a trabajar y mi mayor divertimento en el fin de semana es ir al supermercado. No, creo que damos para mucho más que eso, ¿no? Y también tenemos que tener responsabilidad en el ambiente común, porque nos afecta a todos, ¿no? Y no de manera, no porque no lo veamos no sucede, ¿no? O no porque nos hayamos acostumbrado. Una cosa que también discutía con mis alumnos, y yo les decía, no, que la basura, yo viví 15 años en Inglaterra, llego y de repente me parece que aquí hay mucha basura, ¿no? Pero ellos no la veían porque ya se habían acostumbrado a verla, ¿no? Entonces, ¿a qué nos estamos acostumbrando? Exacto, me llamó mucho la atención eh,
pues nosotros aquí en Comisión del Agua somos el área de cultura del agua. Y ahorita que la escucho me hace reflexionar que no, yo nunca he escuchado la cultura del aire, por ejemplo, ¿no? O sea, me imagino que debe haber una comunidad que se preocupa por este tipo de cosas, por estas cuestiones del medio ambiente y de la calidad del aire. Por ejemplo, si uno quisiera consultar, ahorita nos hablaba de los monitoreos que se hacen, ¿esos dónde los puede uno consultar? ¿Dónde los ve uno de manera pues cotidiana a través de las redes o cómo? Bueno, sí, está la CIMA, que es el sistema de monitoreo atmosférico. Si uno entra a la página de la Semarnat, ahí están todos los estados y si uno le pica y sale y dice, bueno, pues de los 6, estos está funcionando, no está funcionando y demás. Aunque sí, en tiempo real antes se hacían en la EPA. Y aquí la Secretaría, lo que era la Secretaría de Protección al Ambiente tiene una dirección de calidad del aire y ellos eh, estaban operando el sistema, la red de monitoreo atmosférico y al menos en Tijuana hay lo que era el primer laboratorio de calidad del aire fuera de la Ciudad de México, que se inauguró por ahí de 2012, allí en el terreno de metales y derivados. Hasta donde sé, está abandonado. Pero bueno, ahí está. Pero Jesús, esto me lleva a una cosa. En medio ambiente, las cosas, como yo le decía ahorita de los confinamientos, están ligadas. Una de las cosas por calidad del aire, energía, me metí ya desde hace años a lo que es el Nexo Agua Energía. Y es impresionante que las personas no hagan esta liga, ¿no? Yo, por ejemplo, otra vez, usted verá que me la paso torturando a mis estudiantes. Les digo, a ver chicos, ¿de dónde viene el agua que estamos consumiendo en Tijuana? No tienen ni la menor idea. No tienen ni la menor idea. Entonces, y bueno, y esa agua, ¿saben de dónde viene? ¿Saben cuánto costó traerla? Entonces, cuando pienso, no, pues viene del río Colorado, desde Mexicali, viene por un acueducto que tiene más de 25 años de vida, viene en infraestructura que está, pero ya bastante viejita, que estamos llegando a un punto de quiebre tremendo, ¿no? Sin agua no vivimos, ¿no? Entonces, es muy interesante que creamos, yo entiendo, tenemos que compartimilizar el sistema para poderlo estudiar, para ver, no, pues que el agua falta esto, que la energía, que la calidad del aire, pero en realidad está todo unido. Y si no lo entendemos al menos de esa manera, nuestras respuestas van a ser como el estar tirando la cobija en la cama, ¿no? La estamos jalando, estamos descubriendo al otro, ¿no? Y, Y pues si no son integrales nuestras soluciones, jamás vamos a resolver los problemas. Ahorita me llamó también, recordé que en una de las pláticas que hemos tenido con profesionales de la salud, de las recomendaciones que hacen, por ejemplo, para los pacientes que tienen COVID, que están en sus casas, ¿verdad? Que están siguiendo el tratamiento en sus casas, una recomendación que hacen es una habitación bien ventilada, por ejemplo. Entonces ahí volvemos otra vez como a esa relación tan importante de la calidad del aire que pues deberíamos todos preocuparnos por ella, ¿no? No solamente en esta situación de que tenemos esta pandemia y de que tenemos que cuidarnos, sino que procurar que fuera ya de una manera pues constante, ¿no? Que desarrollar hábitos que perduren, pues que no queden nada más en este periodo de tiempo donde necesitamos cuidar de nuestra salud. Yo quería preguntarle también, doctora, ¿cómo puede explicarnos una relación directa de la calidad del aire y el agua?
cómo está esa relación de una manera más precisa? Bueno, a ver, se me ocurren varias, pero aquí va una. ¿Se acuerda que le dije que se empieza a hacer legislación de la calidad del aire? Bueno, en Europa se da y nace al mismo tiempo algo que se llama transboundary pollutants, ¿qué es lo que pasa aquí en nuestra zona? Que los contaminantes no se van a detener en la frontera, o sea, estos no necesitan pasaporte, van y vienen, ¿no? Ni visa. Entonces, lo que pasa en Europa, y llevo a responder su pregunta, es que empezaron desde un primer momento a legislar no solamente las concentraciones, sino cómo viajaban y qué fronteras estaban cruzando, porque precisamente una relación calidad del aire-agua. Yo le mencioné uno de los contaminantes criterio, que era el dióxido de azufre, SO2. Bueno, este condenado es bien reactivo con la humedad y crea gotitas de ácido sulfúrico, ¿no? ¿Ha oído hablar de la lluvia ácida? Es por este componente. Bueno, ¿y eso qué tiene que ver con Europa? Bueno, pues ahí estaba Inglaterra agarrando su industria carboeléctrica, sobre todo para generar electricidad, felizmente tirando a dióxido de azufre, que por el aire, como está la isla, se lo llevaba a la Escandinavia. Y ahí llovía y caía sobre los lagos. Entonces, la contaminación que tenía Inglaterra iba a acidificar todos los lagos en la Escandinavia, y en ese tiempo, estoy hablando también en los 70s a 80s, habían matado todas esas hermosos lagos límpidos y cristalinos, estaban tan ácidos que no tenían, que habían reducido su cantidad de peces de una manera impresionante. Entonces ahí tenemos una relación de la calidad del aire, lluvia ácida, cuerpos de agua. Pero también es el agua con el aire, déjeme decirle esta otra, cuando precisamente estamos utilizando energía para bombear agua. Vamos al acueducto Río Colorado-Tijuana. El nexo agua-energía lo estuve estudiando. Me fui a Stanford un año para mi año sabático de 2016 a 2017, precisamente a estar trabajando con ellos en el nexo agua-energía. E hice una caracterización de ese nexo en todo el estado, y el más alto es en el acueducto Río Colorado-Tijuana. ¿Por qué es alto? Porque por la cantidad de agua que sí está sosteniendo en 90 y tantos % a Tijuana, o sea, dependemos de esa agua, para bombearla se está gastando como 500 millones de pesos por semestre. Pero la cantidad de energía que se está utilizando para solo bombear agua está generando como 150,000 toneladas de materia de PM10. Entonces, porque estoy utilizando un cierto tipo de energía que está viniendo de gas natural mediante ciclo combinado en casi 70%, y en 20%, sí estamos pensando en la matriz energética, va a ser de geotermia. No, pues Ajá. sí, está tremendo la relación. Sí, es impresionante cuando uno empieza a echarle los números, pero deje de estar, yo estudié ingeniería en mi primer grado, me encanta hacer números y modelar y demás, pero lo cierto es qué impacto tiene eso sobre la población, sobre nosotros, ¿no? Y de qué manera estamos siendo conscientes y podemos enfrentar. Sí, es muy interesante. Y además pues las actividades o las acciones que tenemos de manera individual, cómo afectan al grupo, ¿no? A toda la comunidad, a toda la sociedad. Desde las decisiones básicas relacionadas con el agua, ahorita que estamos, por ejemplo, confinados, que estamos guardados en nuestros hogares, el consumo de agua pues está aumentando.
y aparte viene la temporada de calor, donde en algunas partes por ejemplo, de Tijuana, me tocó mucho verlo, se acaba el agua de los tanques, ¿no? O sea, hay un desabasto de agua. Y por otro lado, por recomendación de la OMS, por ejemplo, el agua es la mejor herramienta para prevenir el contagio de COVID, ¿no? Entonces, se vuelve pues como un torbellino ahí de circunstancias que tenemos que concientizar a la gente, compartirle, por eso también son estas pláticas, de ver cómo podemos entre todos pues mitigar un poco las consecuencias que podemos tener, ¿no? Eso es bien interesante e importante lo que está mencionando, que es una acción común. O sea, yo hace poco me preguntaban, me habían entrevistado a unas chicas y me decían, pero es que vale la pena no tirar bolsas o no o no tomar el popote, porque muchos grupos dicen que eso no tiene incidencia. Yo le dije, bueno, si nada más es uno solo, pues no va a tener incidencia, pero si es un grupo, va a ser un efecto de bola de nieve que después es comunitario, que después sí ya tiene efecto. Entonces, es esta manera, en medio ambiente lo llamamos la tragedia de los comunes. Una acción individual sobre un medio compartido, pues termina devastando lo que estamos viendo. Pero una preservación en un medio compartido también puede preservarlo. Y es a este punto, creo que estamos muy acostumbrados a pensar que el éxito y la competencia, creo que esta pandemia nos está mostrando que solo a través de una actividad conjunta que vamos a poder responder de una manera adecuada. Si yo me voy como loca a comprar toda me tomo todo el agua y ya no le dejo a mis vecinos y agarro todo el gel, por mucho un día se me va a acabar y mientras más se sigan multiplicando el contagio, pues hay más probabilidad que tarde o temprano yo termine contagiado. Así es, doctora. Es un tema que creo que da para mucho. Ya para ir pues concluyendo un poquito o cerrando ya la conversación que tenemos con usted, eh, para cerrar, una cosa que se me hizo muy interesante era lo de las cuencas del aire o cuencas. Cuencas atmosféricas. ¿Nos puede brevemente como explicar? ¿Qué Porque es una nosotros pues cuenca hablamos atmosférica? de cuencas pues del agua, ¿verdad? ¿Qué Pero cuencas me hídricas? llamó mucho la atención esto. Pues es similar, una zona geográfica delimitada que tiene una misma calidad del aire. Entonces, ¿cómo es que está delimitada? Pues está delimitada topográficamente. ¿A qué me refiero? Para poner en claro el concepto. Es como si tuviéramos un lago, pero arriba, ¿no? En la frontera, aquí en toda nuestra región, tenemos cuencas atmosféricas binacionales, es decir, una misma calidad del aire. Yo le hablaba de San Diego, Tijuana. Uh-huh. Esta se crea por el viento que viene del mar y la zona de montañas, ¿sí? Y cómo se está delimitando por las montañas, más o menos tenemos una concentración similar, una cuenca atmosférica, desde lo que va, que sería Orange County, hasta quizá Rosarito. Ahí tenemos una cuenca atmosférica que está bien delimitada por la temperatura, el movimiento de los vientos que vienen del mar, la temporalidad, son dinámicas, ¿no? Y es bien interesante porque lo que sucede aquí es que hay una transferencia temporal. Digamos que de primavera a verano, ya estamos como la Fashion, ¿no? Week, vamos a tener como sopla mayoritariamente de norte a sur y de otoño a invierno es viceversa. Entonces ahí lo tenemos. ¿Y esto a dónde me lleva? A que las acciones tienen que ser conjuntas. Si muchas personas en Estados Unidos creen que se van a librar de la contaminación porque van a venir a tirar aquí sus carros viejos,
Pues no, porque les va a estar reafectando. Y viceversa, ¿no? Ellos a veces dicen que la culpa de que ellos tengan a non-attainment status en su calidad del aire, es decir, que estén violando sus reglas, es por la transferencia de contaminantes que le hacemos nosotros. Y algunos están exentos de cumplir con esa legislación. Por ejemplo, yo le hablaba de esta de San Diego-Tijuana, donde hay un pivote más o menos por playas. Por ahí entra, mire, entra así y se dispersa como cono. Pero hay otra entre lo que es Mexicali y Valle Imperial. Esa es como una tacita de té, que además está por debajo del nivel del mar, que está contenida y que la cantidad de calor que existe, pues genera otro tipo de contaminantes. Entonces, imagínense, tenemos una tacita con aire contenido a la cual la llenamos, por ejemplo, de quemas agrícolas. A ver cómo le soplas para sacar eso, ¿no? Es hasta que llueva, hasta que se dispara. Hay otra entre lo que es Ciudad Juárez El Paso. Es una cuenca atmosférica que es como moñito. Y donde hay, es lo que tenemos es una transferencia de contaminantes, es más o menos una misma calidad del aire. Muy, muy interesante. Y bueno, doctora, pues por último, algunas recomendaciones que nos pueda hacer para mejorar nuestra calidad del aire dentro del hogar y pues las que ya sabemos para mejorar el aire del medio ambiente, pues hay muchas, ¿verdad? Pero a ver, dentro del hogar, ¿cómo podemos mejorarlo? Bueno, el hacinamiento es una cosa que debemos de tener mucho cuidado. Realmente mata, ¿no? Entonces, el tener todo lleno de cosas, no es la mejor solución. Una de las cosas que a mí me impactó mucho también cuando llegué a la región es que las personas consideran que los árboles ensucian, que la vegetación ensucia. Entonces, no, al contrario, estos son los que pueden ayudar a mejorar nuestra calidad del aire. Y además es un tipo de terapia muy interesante, ¿no? El estar cerca de la naturaleza, cerca de las plantas, cerca de los árboles, siempre nos va a dar otra perspectiva, ¿no? Nuestra vida. Yo tengo un jardín, yo vivo en Rosarito desde hace un año. Y sin duda el tener todos estos árboles, hay una higuera, hay un durazno aquí, me ha permitido mantener la sanidad mental. Entonces, también ayuda en ese sentido. No hacinación, aireen sus lugares, tengan cuidado. Lo más barato no es lo mejor, es decir, no la pintura más barata, no material más barato. No, no siempre. Tampoco es que se vayan a lo carísimo y el mármol de Ferrara, no, tampoco. Hay que tener cuidado con los materiales que estamos seleccionando, ¿no? Porque finalmente vamos a estar expuestos a ellos, a pesar de que no lo veamos. Sí, vamos a estar en constante contacto, pues, ¿no? Con estos materiales. Pues, doctora, muchísimas gracias. Agradecemos mucho su tiempo, su atención y también la manera tan amplia de explicarnos y su paciencia. Muchísimas gracias. Oh, por favor, en cualquier otra ocasión, con gusto estoy aquí. No, créame que sí le voy a mandar por ahí algún correo también, pues, para seguir trabajando los temas, ¿no? Como dijo bien, estamos pues, todos conectados, ¿no? Nosotros tenemos el tema de la cultura del agua y surgieron algunas dudas por ahí, con gusto, más adelante, perdón, se los voy a compartir. Muy bien. Muy bien, pues muchas gracias y seguimos en contacto. Hasta luego.